el cierre del curso, ¿no? Así que estas clases están orientadas a decantar con mucha más precisión algunas de las ideas que hemos venido discutiendo, ¿sí? De tal manera que lo podemos agrupar en cuatro grandes aspectos y un quinto que tiene que ver con el examen final. Vamos a ver de qué se trata. Sí. Bien, en primer lugar vamos a delimitar con mayor precisión lo que comúnmente se conoce como enfoques psicológicos, ¿sí? Ya hemos mencionado 7 y yo quisiera que en esta sesión los delimitáramos mucho más, incluso si hay alguna pregunta específica en relación con alguno de estos enfoques o escuelas, digamos, corrientes, le dirían otros, por favor menciónelo con toda libertad, digamos. Es que eso tiene que quedar muy claro porque ustedes después de este curso van a estar abocados a recibir cursos muy disímiles y tienen que tener muy en claro qué es lo que están escuchando, qué, entre comillas, tipo de psicología están aprendiendo. Si usted no tiene claridad en eso, seguramente le va a costar muchísimo trabajo entender lo que viene de aquí en adelante. Así que, insisto, si tiene alguna pregunta, no duden en formularla. En segundo lugar, he escrito historias situadas de la psicología, porque habría que especificar también algunos hitos y perspectivas importantes que se asocian a ciertos lugares del planeta. Es decir, nosotros como estamos en Latinoamérica, vemos la historia de cierta manera, pero las personas que estudian psicología o que hacen psicología en Norteamérica, en Europa o en África, pues ven la historia desde otro punto de vista. Y yo quisiera como por lo menos mostrar una perspectiva o un contraste en relación a qué significa la historia de la psicología vista desde acá, vista desde Latinoamérica. En tercer lugar, una cosa muy común, pero que también suscita muchas discusiones, son las áreas de especialización en psicología. Es decir, lo que ustedes comúnmente han escuchado como psicología clínica, educativa, ese tipo de cosas. Yo quisiera mencionar las más importantes, insisto, para delimitarlas y para que usted tenga también mucha claridad en relación a qué hace un psicólogo clínico, qué hace un psicólogo educativo, qué hace un psicólogo jurídico, qué aspectos tienen en común y qué los diferencia. Y por último, tendríamos que hacer una revisión de las calificaciones que tenemos hasta ahora. Yo en el aula virtual puse un archivo que se llama calificaciones consolidadas a la fecha. Si hay algún error de digitación, que siempre pasa, pues ahora lo aclaramos. Pero es importante que eso quede muy claro hoy porque ya esto se está terminando. Y por último, digamos, reiterar cómo va a ser el examen final. ¿Y qué material? Según el acuerdo pedagógico que todos firmaron, es dentro de 8 días. ¿Ustedes firmaron eso? Es en 8 días. Sí, pero ahora hablamos de eso. Hay que decir que en relación con el anterior corte, en este corte a la mayoría le fue muy bien, a la mayoría. Bien, ¿todos vieron el video sobre los expertos? Sí. ¿Qué les pareció? ¿Alguna idea destacada en relación con ese video? ¿Algo que usted haya pensado y que le haya parecido muy importante? Pues sí, que básicamente uno ahí como que no, en ese momento uno prefiere que, ¿cómo le digo? Como el apoyo de otra persona y pues deja de lado lo que uno en realidad piensa sobre eso. Entonces le parece más importante lo que le está diciendo, porque le parece que él es el que sabe.
Sí. Y se deja guiar, pues sin interesarle lo que verdaderamente uno, lo que quiera. Ajá. Bien. ¿Alguna otra idea en relación con ese video y sobre todo asociándola a la psicología académica? ¿No? ¿Cómo? Uno puede llegar en un caso, uno siempre puede tener la razón, uno lo mira desde un punto de vista, pero hay otras personas que lo miran de otro punto de vista. O sea, si usted depende de la psicología, donde se mete. O sea, el paciente que vaya, uno no puede ser tan objetivo. Sí. Ok, una de las preguntas de ese video era, o para ese foro era, si los psicólogos somos expertos en algo. ¿Ustedes creen que sí o que no? ¿Qué? Como en lo que quiere hacer, digamos, depende de lo que nos iba a explicar, de la psicología clínica. Entonces, pienso que cada uno se va por su especialidad y será muy bueno en distintos profesionales. ¿Hay alguien que ha dicho que no seamos expertos en nada? Yo digo que sí. ¿Sí? Lo que pasa es que pienso que muchas veces los expertos no tienen la digamos, la formación académica y pues se meten como expertos. Y en cuanto a la psicología, yo opino que sí, que hay expertos en el tema y que pues por eso estamos en este momento en esta carrera y queremos ser igual a ellos, aunque ya con una formación académica. Sí, está bien, pero digo, ¿somos expertos en qué? En la vida, en los sentimientos, en el comportamiento, en el inconsciente. ¿En qué somos expertos? En decirle a los padres cómo criar a los hijos. ¿Ah? No, o sea, orientan porque Sí. tiene conocimiento de cualquier profesional. Dicen que la experiencia se basa como en los conocimientos y pues toda la vida uno está adquiriendo conocimientos. Entonces no vamos a terminar siendo expertos. Bueno, la intención de ese video era doble, digamos. En primer lugar, que usted empiece a tomar distancia de algunos saberes que aparecen en los medios de comunicación, pero que no tienen fundamento científico. Es decir, el hecho que una persona salga en un medio de comunicación no significa necesariamente que sepa de lo que está hablando. Es más, la mayoría de personas que salen en los medios de comunicación y que son muy solicitados, según lo que nos muestran los estudios sobre los expertos, son personas que no saben mucho de lo que están hablando. Lo que sí saben es mostrar una imagen, digamos, con cierta seguridad y creando confusión, y parece que eso les atrae a las personas. Parece que las personas hoy en día están buscando comprar certeza, y eso es lo que los expertos que salen en los medios de comunicación realmente ofrecen. Pero algunas ideas que a mí sí me llamaron la atención de ese video es que ahí nos dicen que los expertos que titubean, los que se muestran más seguros, son los que más se equivocan. Pero los que se muestran más inseguros, como que titubean, puede ser aquí, pero tal vez es acá, a eso sí valdría la pena escuchar. Por lo tanto, en el caso del ejercicio de la profesión psicológica, no se apresure a dar opiniones sobre algo con absoluta certeza. La otra vez me estaba comentando alguien que fue al psicólogo y le pusieron al hijo de esa persona a dibujar la familia. Y el niño no dibujó a la mamá. No la dibujó a la mamá. Entonces, pues la psicóloga se alarmó mucho y sin mayor prueba le dijo a la mamá que ella no existía para el hijo. Y para la mamá fue pues muy doloroso, porque ella dice, casi llorando nos dice, es que mi vida es mi hijo. ¿Cómo me dice eso la psicóloga? Y lo peor es que se lo estaba creyendo. Ahora,
¿qué fundamento, con qué fundamento uno dice que eso? Y hay personas que simbólicamente sí le dan mucho estatus a lo que el profesional de la psicología dice. Por lo tanto, yo les recomiendo muy respetuosamente que tenga mucho cuidado cuando alguien le pregunta algún concepto de corte psicológico. Sí, o sea, no quiero parecer un experto sin serlo y aparecer como el gran sabio sin serlo, porque indirectamente puede dañar a alguna persona. ¿Sí? Y lo digo porque cuando usted estudia psicología, las personas, aunque sepan que usted no tenga el título profesional, se le acercan a preguntarle cosas sobre la vida, digamos, que qué hago con tal cosa y tal. Y tenga mucho cuidado con eso. Hable, o si quiere diga, no, yo lo digo desde una perspectiva como si yo fuera su amigo, pero como profesional de la psicología no. Y si usted ejerce la psicología sin la titulación profesional, pues desde luego que puede ser penalizado. Así que mejor guárdese de todo eso. Bien. A mí me pasó una cosa anecdótica porque yo no sé cómo fue que consiguieron mi teléfono, los de Blue Radio, con Jorge Alfredo Vargas y la negrita que no sé cómo se llama. Querían preguntarme sobre una cosa muy farandulera. Si existe el amor a primera vista. Yo no quería, pero mi jefe me obligó a responder. Entonces yo sé que ellos están esperando una respuesta como muy concreta, sí o no, y por qué. Y yo no pude responder así. Yo dije, eso depende de nuestras funciones cerebrales, porque tal cosa y tal otra y tal otra. Y yo mientras iba hablando por el celular, yo escuchaba que ellos como que estaban desesperados porque no entendía mucho lo que yo decía. Y porque querían simplemente sí o no. Entonces como que al final me cortaron, pusieron a Silvestre Dangond, estaba ahí, y nunca más me volvieron a llamar. Menos mal. Así que, porque tal, usted es el psicólogo de Blue Radio, eso es una vergüenza hacer eso. Así que bueno, este es el propósito del video. Recuerden que hay tiempo para participar hasta este lunes a las 8 de la mañana. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora sí empezando con estos núcleos, yo quiero reiterar lo que hemos dicho en las dos anteriores sesiones, un poco más decantado. Nosotros habíamos mencionado, si no estoy mal, 7 u 8 escuelas o corrientes psicológicas. Hay que tener claro la noción de escuela, corriente o enfoque. Buenas tardes. Usted en los manuales o en los libros de psicología puede encontrar los términos escuela psicológica, corriente psicológica o enfoque psicológico. Más que una discusión semántica de lo que se trata, es que usted entienda que esas son formas cristalizadas de entender la psicología. Desde el inicio del curso hemos dicho que definir la psicología como ciencia encierra varios debates y históricamente mejor esos debates se vienen cristalizando en diferentes corrientes, enfoques, etc. Que son los más reconocidos y si quiere los más serios y de mayor tradición. O sea que para decir que algo es un enfoque, una corriente o una escuela psicológica, hay que dejar de cantar un poco la historia. Digamos, dude de una persona que hoy salga diciendo voy a fundar una nueva escuela psicológica. Dude de esa persona. Porque además los psicólogos tenemos la tendencia a siempre crear nuevas escuelas, como hacer borrón y cuenta nueva y decir, bueno, lo que hemos hecho hasta acá no sirve de nada, hagamos algo nuevo. Y la idea que yo vengo defendiendo desde el inicio es que no hay nada nuevo en psicología, sino que lo venimos reencauchando. Así que no sea tan ingenuo creyendo que realmente son cosas nuevas. Bien, de esas 7 u 8 enfoques, corrientes, etcétera, hemos mencionado 3 que son la base de las otras, ¿sí? Que son
el famoso estructuralismo, entendido como una forma particular de entender los fenómenos en relación de ubicar sus partes y sus relaciones. Tal vez la palabra estructura le ayude a entender esto, es decir, lo que uno quiere conocer es cuál es la estructura de los fenómenos, de qué están compuestos y cómo se relacionan las partes que lo componen. Esa es una perspectiva estructuralista. No solamente se utiliza esta forma de entender los fenómenos en psicología. Usted puede encontrar escuelas estructuralistas en sociología, en antropología, en biología. O sea que el estructuralismo no es que sea una escuela o un enfoque exclusivo de la psicología, sino en general de la ciencia. Sino que hay versiones que se fueron colando en la psicología para entender sobre todo los estados mentales. Por eso un ejercicio que habíamos colocado en alguna ocasión era cómo entender el fenómeno de lo mental desde este enfoque, estructuralismo. O sea que cuando alguien diga, no, es que yo soy estructuralista, usted ya sabe que él está tratando de entender las partes de un fenómeno y la relación que hay entre esas partes. Y si alguien hace lo contrario, es decir, viene y da una conferencia y dice, vamos a pensar el fenómeno del aprendizaje escolar. Las partes del aprendizaje escolar son tal y tal y tal y se relacionan de tal manera. Aunque él no diga que es estructuralista, usted ya sabe que es estructuralista. Aunque él no reconozca que es estructuralista, porque hay muchos que hacen las cosas sin saber cuál es su raíz filosófica, pues usted le puede decir tranquilamente, usted es un estructuralista si no lo reconozca. Le puede decir eso con seguridad. Bien, la segunda es la corriente funcionalista. Funcionalista, cuyos principios están orientados a pensar para qué sirve algo y cómo esa utilidad nos puede ayudar a adaptarnos al medio ambiente en el que digamos, un organismo se desenvuelve. Tal vez la palabra función le ayude a recordar el concepto. ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos ayuda a adaptarnos? De la misma manera que la anterior escuela, esta no es exclusiva de la psicología. Hay sociólogos que son funcionalistas, como por ejemplo ellos estudian el Estado, o sea, el aparato gubernamental, ¿eso para qué sirve? ¿El Estado nos ha permitido vivir mejor o no? ¿Cómo sería nuestra sociedad sin una organización estatal? Es decir, lo que hoy conocemos como Colombia, Ecuador, Brasil, son estados nacionales y ahí nos van como gobernando sin que uno se dé cuenta y toman decisiones, etc. ¿Eso ha sido funcional para la historia evolutiva de la humanidad? Parece que sí. Habría que esperar un par de siglos para ver si los estados nacionales siguen o no siguen. Así que cuando alguien venga ahí de una conferencia y diga algo como es que el miedo nos ayuda para sobrevivir como especie, usted ya sabe que como él está subrayando la utilidad de esa emoción, usted ya sabe que es una persona con un pensamiento funcionalista. Así no lo reconozca. Bien. Y la última que habíamos mencionado de base era la perspectiva Gestalt. Gestalt. Esa es una palabra alemana, ¿no? Gestalt, creo que se dice. Que está orientada a pensar los fenómenos no descomponiéndolos, ni viendo para qué sirven, sino tratando de conservar su complejidad. Ejemplo, pensemos en un ejemplo de corte
futbolístico, digamos. ¿Sí? ¿Qué es un partido de fútbol? ¿Eh? ¿Alguien sabe? ¿Un partido de fútbol? ¿Cómo? Entre dos equipos. ¿Y qué más? Sí. Sí. Bueno, es difícil de definirlo. Esa es una... que 22 hombres persiguiendo una pelota. Eso no es un partido de fútbol. O sea, bueno, es difícil de definirlo porque es algo muy familiar, pero seguramente cuando yo le digo que es un partido de fútbol, usted tiene una imagen mental y sabe lo que es. Que es dos equipos de 11 jugadores cuyo objetivo es meter el balón en el otro. En alguna época se dijo que la selección Colombia no era un equipo de fútbol porque no tenía como objetivo meter el balón en el otro arco. Incluso en otros países dicen que los colombianos jugamos sin arco, solo toque y como dice aquello. Pero para que sea un partido de fútbol, los jugadores, el balón y que estén interactuando. Ahora, si yo hago una fila de los dos equipos aquí, tenemos la cancha a un lado y tenemos un balón acá, ¿eso es un partido de fútbol? No. Los componentes del partido de fútbol. Exacto, o sea que, según esta metáfora, las personas que pensaron en esta perspectiva gestáltica nos dirían, los fenómenos solo se pueden apreciar en su complejidad, en su naturalidad, digamos. Si usted los descompone, dejan de ser lo que son. Son solo partes que no tienen relación entre sí. Sí se ve la diferencia. De tal manera que nadie puede ser estructuralista y con un pensamiento gestáltico al mismo tiempo. ¿O sí? Porque son formas totalmente contrarias de entender los fenómenos humanos, sociales, etc. Ahora, aquí lo difícil es tratar de pensar psicológicamente desde alguna de estas tres perspectivas. Y ustedes ya vieron en los ejercicios que planteamos lo difícil que es. O sea que la psicología no es tan fácil como se cree, digamos. No solo dar consejos. Bien. Ahora, derivado de esas tres grandes formas de pensamiento, ya encontramos, ahora sí, escuelas puramente psicológicas, que incluso tienen, digamos, reflejo hasta el día de hoy. Empecemos por las menos, no empecemos por ningún orden porque después me critican y como estamos grabando no puedo hacerlo. No. Empecemos en orden alfabético, digamos. Bueno, la psicología cognitiva o cognitivista, habíamos dicho que era el término más o menos traducido. Incluso a este tipo de psicología se le denomina también psicología genética, cognitivista o genética, dirían algunos. Casi siempre cuando le dicen a uno psicología genética lo asocia con el término biológico, pero no tiene nada que ver. Aquí lo genético se entiende como el origen del pensamiento humano. O sea, no voy a decir que usted es un psicólogo genético y que trabaja con genes, con el ADN, porque eso es un papelón. No, si usted, cuando alguien se presente como psicólogo genético, usted ya sabe que él no es que trabaje con los genes, sino que él está estudiando cómo los seres humanos construimos nuestro pensamiento, nuestra inteligencia. O sea que la psicología cognitiva enfatiza los procesos de pensamiento de los organismos, digamos. Porque ellos también trabajan con otras especies, no solamente con humanos. Ustedes saben que hay otras especies que tienen formas de pensamiento muy interesantes, incluso los delfines, por ejemplo.
Cada vez se va descubriendo que los delfines tienen formas de comunicación con cierta estructura lingüística. Desde luego no tan desarrollada como la nuestra, pero entre ellos se dicen cosas y hablan sobre nosotros. Ustedes no vieron ustedes no vieron el capítulo de Los Simpson, que los delfines no son lo que pensamos, son malvados y nos querían conquistar. Bien. O sea que cuando alguien diga, yo soy psicólogo cognitivo, usted ya sabe que él es una persona que está muy interesada en cómo los organismos desarrollamos pensamiento, cómo aprendemos a hablar, cómo aprendemos a solucionar operaciones matemáticas, ese tipo de cosas. Recuerde que cognitivo es un sinónimo de pensamiento. Bien. Después habíamos mencionado la psicología conductual o el conductismo. El conductismo. La psicología conductual o conductismo. Para ellos subrayan del fenómeno psicológico lo que se puede observar, lo que se puede medir, lo que se puede controlar, predecir, etc. Y desde el punto de vista psicológico, el concepto fundamental para ellos es la conducta. La conducta. Por eso conductismo. No solamente están orientados a estudiar la conducta del ser humano, sino de todo organismo. Por eso es que usted probablemente va a encontrar psicólogos que trabajan con otras especies. Generalmente la investigación en psicología conductual se hace con los famosos ratones de conejillos de Indias, ese tipo de cosas. Son ratoncitos blancos cuyo propósito en la vida es servir para experimentación. Probablemente usted tenga cursos de psicología conductual o de aprendizaje experimental del comportamiento, y si hay laboratorios aquí, usted va a tener que trabajar con esos animalitos para mirar fenómenos de condicionamientos y ese tipo de cosas. También hay trabajos, ya habíamos dicho, hasta con amebas, con codornices japonesas, con perros. Así que no es una psicología humana como tal exclusivamente, simplemente somos otra especie más que respondemos a ciertas leyes del comportamiento, etc. Se ha criticado mucho la psicología conductual, en tanto algunos han dicho que es una psicología deshumanizada, es decir, que tratan al ser humano como o solamente lo tratan en virtud a su dimensión biológica. Los más radicales dirían que las personas que hacen psicología conductual piensan que el ser humano es un robot. Pero son críticas que hay que, digamos, examinar con detenimiento, ¿no? Porque finalmente la psicología conductual tiene un fuerte componente investigativo y digamos, líneas de investigación muy tradicionales, muy importantes también. Así que, si alguna vez alguien le habla mal a usted de la psicología conductual, tenga sus reservas. Tal vez algún conductista le hizo algo malo a esa persona y se quiere vengar. No, tiene sus ventajas también. Tiene sus ventajas, no la demerite tampoco. Bien. En tercer lugar, tenemos la psicología cultural. La psicología cultural. En este enfoque, lo que se subraya es la dimensión simbólica que influye o que se deriva de nuestra dimensión psicológica, digamos. De nuestra dimensión psicológica, es decir, entendemos el fenómeno psicológico como un fenómeno exclusivamente cultural. Es decir, así como existe
una teoría de la evolución biológica humana, los psicólogos culturales también piensan que existe una evolución cultural humana también y que el lenguaje humano es central para entender por qué somos como somos. Somos la única especie que logró desarrollar un lenguaje tan sofisticado como el que nosotros tenemos. Y por eso nuestro cerebro es como es. Una de las tesis centrales de los psicólogos culturales es que el lenguaje humano es la herramienta psicológica por excelencia. Piense un segundo cómo es que los seres humanos fuimos construyendo nuestros lenguajes y cómo, y miren la profundidad en la capacidad de construir palabras a partir de sonidos y de asignar significados a esas palabras. Eso no es, eso es evolutivamente es impresionante. La palabra casa, por ejemplo, o la primera palabra que uno le enseñan en la escuela, mamá. Es una cosa que tiene un significado supremamente profundo, pero nosotros tenemos una capacidad, digamos, cultural evolutiva muy interesante. En las primeras clases habíamos dicho, con algunas preguntas, cómo es o qué tan potente es la influencia de nuestra cultura en lo que hacemos y dejamos de hacer. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos unas preguntas extrañas, inesperadas? Algunos se enojaron conmigo y todo eso, que era si había visto a sus padres, etcétera, etcétera, o si usted podría salir desnudo a la calle algún día. Uno no puede, por lo menos en sano juicio, digamos, no puede. O sea que los psicólogos culturales entienden el fenómeno psicológico en virtud de la cultura humana. De la cultura humana. Bien. El siguiente, creo que es el cuarto o el quinto. Encontramos la psicología humanista. La psicología humanista. Entienda el humanismo como un enfoque psicológico que surge como, sería eso, como una reacción al excesivo control derivado de la psicología conductual. Siguiendo con esas críticas extremas que hemos mencionado, sería lo siguiente: si los psicólogos conductuales entienden al ser humano como un robot y casi como un organismo cuyo único sentido es lo biológico, los psicólogos humanistas querían resaltar, ellos le llaman la integralidad del ser humano, o le llamarían también la persona. Es decir, que somos más que una entidad puramente biológica. Para ellos es muy importante esto de que las personas puedan encontrar su sentido de existencia, su sentido de vida, de realzar sus sueños, sus deseos, etc. O sea, tratar a un ser humano como una persona, dirían ellos. De ahí tal vez esa palabra humanismo como un intento de rescatar lo humano de lo biológico. La escuela humanista también tiene críticas muy fuertes. Una de ellas es que están muy encerrados en lo individual, olvidándose de los aspectos simbólicos y culturales que de alguna manera limitan al ser humano. Es muy probable que un psicólogo humanista les diga cosas como, si usted se propone hacer algo, tarde o temprano lo va a lograr. Si lo hace con mucha dedicación y con mucho esfuerzo, tarde o temprano lo va a lograr. Ignorando limitaciones culturales, económicas, etcétera, etcétera. Luego, la principal crítica a la psicología humanista es que no problematiza los contextos sociales y culturales para entender el fenómeno psicológico. Y es grave esa crítica, porque los seres humanos
estamos insertos en un ambiente social y cultural que nos influencia mutuamente. Es más, los seres humanos necesitamos a otros seres humanos para vivir. El concepto clásico de familia es evidente. A propósito, un paréntesis, el viernes tuve que ir a un centro eso se llama como centro de formación juvenil. El nombre coloquial es internado. ¿Sí? ¿Se acuerda que usted le decía a su mamá, pórtese bien o metamos al internado? Y usted se portaba igual que siempre, no pasaba nada. Pero sí hay, digamos, esa figura se sostiene en Colombia. Entonces fuimos a un internado, habían más o menos 60 muchachos, pero es un contexto casi que carcelario. Es muy pesado ir allá. Hay mucha agresividad simbólica en el lugar, ¿no? Las paredes, las rejas. Los que trabajan allá, lo primero que les dicen es no dejen ninguna puerta abierta. Entonces para ir a un lugar a otro, te sacan la llave, entra uno así rápido, le cierran rápido, porque parece que hay problemas serios. Y los muchachos, por lo general que están allá, si son hombres, vienen de toda una trayectoria de instituciones, sobre todo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Algunos han cometido delitos muy graves y ahí viven, las 24 horas ahí, encerrados. No, la figura no es una cárcel, es un centro sí, es un internado. Ahí tienen una escuela, y yo hablé con los muchachos de que si les gustaba estudiar. Después hablé con los profesores y los dos están cansados, es un sistema cansado. Los profesores están cansados de trabajar con los niños. Entre otras cosas porque, digamos que son clases de 10 niños, ¿no? O 10 muchachos. Y la mayoría no presta atención, es una cosa... Había una clase de geografía. Había uno que, bueno, es homosexual y se llevó su plancha y estaba en la esquina viendo lo que sea, el horizonte, digamos, y estaba planchándose el cabello. Había otro que yo no sé, una cosa, aquí tenían como un mapamundi y él estaba abrazado al mapamundi. Se creía la atmósfera, parece. Y los otros niños no querían estar ahí, el profesor ahí tratando eso es una cosa, todos esperando que se acabara la clase porque nadie quería estar ahí. Así que... ¿Cómo? No, yo lo que digo es que el Estado no sabe qué hacer con esos jóvenes. Pues es complicado. Yo hablé con los psicólogos que trabajan ahí. No, los psicólogos que trabajan ahí también estaban cansados. Eso no es tan fácil trabajar con... No es fácil. A mí me parece que es el Estado el que no sabe qué hacer con esos niños, entonces los encierra. Además que hay unos que se salen del centro, eso ya saben cómo salirse, ustedes saben. Y pues ya tienen como una banda juvenil delincuencial en el sector. Las otras bandas le tienen miedo a esa banda, porque los otros saben qué es lo que pasa dentro de esos centros y una cosa muy complicada. O sea que esos niños son de alguna manera víctimas también de que tuvieron familias que no los acogieron como tal. O sea que indiscutiblemente esta cosa de las relaciones sociales es fundamental para la constitución psicológica de los individuos. Bueno, ahora se están transformando las familias. Ahora, digamos, esa figura tradicional de papá, mamá, niño, niña y todo color de rosa ya es muy poco común. Si la otra vez salió un notario, no un religioso, sino un notario alarmado porque
los divorcios en el país vienen aumentando a cifras alarmantes. O sea que ya nadie se quiere casar, así que para siempre, eso casi es como un suicidio ya. Ajá. Como psicólogo educativo, ¿qué recomendación no le pudo haber dado a esos profesores? Hay que cambiar los formatos escolares de ahí. Es que ahí no hay, para mí eso no es una escuela, eso es que están encerrados, están obligados. Y el problema es que los niños que llegan ahí, a veces los han enviado a otros colegios y ya ellos no quieren estar. No, es acá en Bogotá. Es en Bogotá, son ambientes durísimos. Así que bien, entonces digo esto porque el humanismo de alguna manera ignora toda esa dimensión social y cultural en la constitución psicológica. Yo lo que le recomiendo es que si usted, bueno, ahora que está formando como psicólogo, como psicóloga, no entienda la psicología simplemente como algo individual. Las personas cuando hablan, dicen cosas, lo dicen gracias a que tienen un soporte social amplio y les favorece decir, pensar lo que dicen. O sea, no somos individuos aislados de los demás. Eso es clarísimo. Bien. Y por último, tenemos el psicoanálisis, ¿no? Insisto, lo hemos dejado de último por el orden alfabético, no es que sea menor que los otros, mucho menos. El psicoanálisis. De todas las escuelas que he mencionado, a mí me parece que el psicoanálisis es el más denso y el más complicado para entender, porque en el psicoanálisis existen conceptos que son altamente abstractos, empezando por su concepto central, que es el inconsciente humano. Es decir, un lugar casi virtual, diríamos, donde los seres humanos, los sujetos, dirían ellos, guardamos cosas, digamos, reprimimos deseos, etcétera, etcétera. Y con base en toda esa teoría del inconsciente humano, pues es que finalmente se reflejan, esos conflictos del inconsciente se reflejan en lo que hacemos y dejamos de hacer. ¿Bien? Tenga cuidado cuando escuche a algún psicoanalista, porque por lo general los psicoanalistas contemporáneos son muy débiles teóricamente hablando. Y hay personas que se presentan como psicoanalistas sin tener estudios fuertes en psicoanálisis. No es que uno esté, qué sé yo, almorzando y le diga a otra persona, oye, ¿me pasas la sal? Y la otra persona no se la pasa, entonces usted diga, usted tiene algo contra mí. Hay algo reprimido en usted que le impide que me pase la sal. Y usted diga, no, lo que pasa es que yo no alcanzo el salero. Dice, no, eso es una resistencia, es un mecanismo de defensa, pero yo sé que usted tiene algo contra mí. Así no lo reconozco. Entonces uno, ¿qué puede decir? O sea, si dije que sí, le da la razón. Si dice que no, también le da la razón. No, por lo general los psicoanalistas serios han pasado por un proceso de psicoanálisis ellos mismos, es una tradición en ellos. No es que los programas de psicología den una titulación como psicoanalista. Es decir, si usted quiere hacer psicoanálisis, primero tiene que graduarse como psicólogo y después asistir a centros internacionales de formación en psicoanálisis para obtener su titulación correspondiente. Ellos lo que hacen es ser pacientes de un psicoanalista más experimentado durante mucho tiempo, y después de enfrentarse a sí mismos, diríamos, ahí sí hacen psicoanálisis. Contemporáneamente el psicoanálisis se viene como decantando en una cosa que se llama psicología dinámica, que es como un psicoanálisis, digamos, más o menos denso, por decirlo. ¿Sí? O sea que cuando ustedes escuchen, soy psicólogo dinámico, inmediatamente asocian lo que tienen principios psicoanalíticos fuertes. Bien, así que digamos que ahí tenemos los principales enfoques que hemos venido presentando.
Recuerden que el objetivo de este curso, que se llama Fundamentos e Historia de la Psicología, es que usted ya vaya teniendo una idea un poco más, no correcta, sino más cercana a lo que realmente es esto. Seguramente hay cosas que se le dificulta entender ahora y es lo más natural, pero la idea que quiero dejar es que la psicología es una disciplina o una ciencia que se puede mirar desde diversos ángulos, y eso es lo que hace difícil, digamos, y más compleja nuestra profesión. Ya hemos dicho que sería un error que usted se volviera un psicólogo, técnicamente sería ecléctico, es decir, que agarrara un pedacito aquí y un pedacito allá, porque finalmente no hay fundamento científico fuerte. Y usted después termina diciendo que si el niño no dibujó a la mamá, es porque no quiere a la mamá, y la mamá está ahí al lado. ¿Sí? O usted después termina diciendo que una persona que, digamos, tuvo un mal día es porque está deprimido, siendo que eso es un diagnóstico supremamente complicado y feo. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre estos enfoques? Cualquier pregunta es bienvenida. Yo quisiera que esto quedara muy claro porque, insisto, usted de aquí en adelante va a ser bombardeado sin misericordia, ¿no? Es más, en un par de cursos le van a tirar las bombas atómicas y usted tiene que estar preparado para por lo menos saber cómo enfrentar esas bombas atómicas que a uno lo destruyen siempre. ¿Alguna pregunta, algún caso, algo que se quiera saber sobre estas escuelas, enfoques? ¿Cuál es la mejor? Diría alguien. ¿Cuál? ¿Cuál es la mejor? Sí. Es que todas tienen algo bueno. Sí. Casi todas, ¿no? Tienen sus cosas, sus desventajas y sus ventajas. Sí. Por ejemplo, el humano es muy chévere porque pues, cada ser humano de las diferentes especies, pero lo que usted dice es individual. Solamente Sí, habla sí, de sí. seres humanos, entonces eso también es mal, no es como las otras escuelas. O sea que no hay ninguna mejor y otra peor. No, hay una que es mejor. Ya lo he dicho, que es la psicología cultural. O sea, usted tiene que grabarse eso en su mente. No, mentiras. Lo que pasa es que es más profunda. Ahora, esto significa que los fenómenos que nosotros construimos como psicológicos se pueden entender desde esas diversas escuelas. Hay unos fenómenos que son más fáciles de capturar, hay otros menos fáciles, pero indiscutiblemente cualquier fenómeno psicológico se puede abordar desde tal y otra escuela. Bien, o sea que no hay ninguna duda sobre esto. Los psicoanalistas utilizan las mismas bases, o sea, las mismas teorías que un psicólogo común, o sea, de los diferentes enfoques. No entiendo. O sea, ellos digamos, pueden utilizar un cuestionario, o sea, la misma Instrumentos, sí. Sí, claro. ¿Son lo mismo que utiliza cualquiera de los diferentes enfoques o ellos con qué trabajan? No son los mismos. Ellos por lo general trabajan con, bueno, primero, digamos, la idea central de ellos cuando hacen psicología clínica psicoanalítica es la asociación libre de ideas. Entonces ustedes ya saben la figura clásica de un diván, la persona llega y se hace ahí, ¿no? En el psicoanálisis tradicional, el psicoanalista tiene que estar detrás del diván, no se deja ver el rostro. Y simplemente le dice a la persona algo como, bueno, cuénteme. Y se queda en silencio. Entonces la persona, pregúnteme algo para yo poder decir algo. Porque para ellos el inconsciente se empieza a reflejar en lo que las personas van diciendo y cómo lo van asociando. Esos tratamientos son largos y utilizan ciertos instrumentos que técnicamente se conocen como pruebas proyectivas. Proyectiva en el sentido de proyectar nociones inconscientes en dibujos, en relatos, etc. Por ejemplo, para Freud,
era muy importante registrar los sueños. Él les decía a sus pacientes, si sueña algo, escríbalo. Y hacía interpretaciones de esos sueños, pero no la interpretación de que si sueño con serpientes es porque va a tener problemas. O que si se sueña con una boda es que alguien se va a morir. Y viceversa. O que si se sueña con, qué sé yo, ¿con qué? Con ratas, es que lo van a robar. No, es una interpretación más fuerte. Yo ya les había comentado un caso. ¿Cómo? ¿Que se sueña qué? Que se sueña con ratas que están estudiando psicología. Sí. Si se sueña con ángeles es que va a perder el curso. Bueno, no, mire, hay un libro. Así usted no puede, tú puedes, estúpido. Ustedes no se acuerdan que en Los Simpson había un taller que se llamaba ¿Tú puedes, estúpido? Tú puedes, estúpido. O sea, una cosa, un taller de superación personal que se llamaba así. No, yo creo que es un cambio más estructural. Ahí no puede haber una educación, digamos, académica seria, no están las condiciones. O sea, hay que cambiar todo, digamos. Bien, quería decir también que usted puede, o le recomiendo que si está interesado por alguno de estos enfoques, pues vaya, digamos, consultando fuentes extracurriculares, no se quede solamente con lo que la universidad les da. Y en relación con el psicoanálisis, hay varios libros de Freud muy interesantes. Hay uno que, es que no recuerdo el título, pero es un caso que lo examina de manera, yo diría que maravillosa. Además que Freud, o por lo general los psicoanalistas, escriben muy bien. Es el caso de, no sé si ya lo mencioné acá, bueno, si lo menciono vale también la repetición. Era la hermana, eran dos hermanas, ¿no? Vivían juntas, pero una de ellas vivía en la misma casa con el esposo, ¿no? Pero la hermana soltera, digamos, estaba profundamente enamorada del esposo de la hermana, o sea, de su cuñado. Entonces ella tenía un dilema. Decía, bueno, mato a mi hermana y me quedo con el esposo de mi hermana, o mato al esposo o me mato yo. Eso le derivó una histeria muy compleja, que fue tratada por Freud y tuvo una resolución muy interesante. Si lo quieren leer, es que no recuerdo el nombre, pero insisto, el psicoanálisis se trata de eso, de hacer explícito lo que las personas tienen adentro, entre comillas, pero que no pueden decir, porque es mal visto. O quien diría, no, estoy enamorada de mi cuñado y quiero matar a mi hermana. Nadie diría eso. Bueno, entonces esto está perfecto, o sea que puede ser un tema para el examen final. Bien. Estoy haciendo todo lo posible, es que no son fáciles de conseguir. Serio es poco. No, eso es puro conductismo. Porque, ¿sí vieron la película La Naranja Mecánica? Que es un muchacho que creo que tenía unas tendencias homosexuales. Entonces, porque recuerden que la homosexualidad en cierta época era considerada una psicopatología. O sea, si usted decía yo soy homosexual, usted está enfermo. Y habían tratamientos para eso. Uno de esos, bueno, un poco caricaturizado en La Naranja Mecánica, era que colocaban al muchacho en una silla y le abrieron los ojos así o sea, los párpados los podía cerrar si no se le rompían, y le pasaban imágenes de mujeres desnudas, creo, y le hacían una medición de sus respuestas fisiológicas, y hasta que no tuviera la respuesta adecuada no lo soltaban.
ahora parece que eso puede ser visto como una tortura. Después le colocaron a la muchacha al frente y el muchacho le dijo fue un hambre que todo no pueden tocar. Sí. Pero mire cómo las enfermedades psicopatológicas tienen un correlato de época también, ¿no? Son cosas impresionantes. Bueno, ahora historias situadas de la psicología, situadas en relación a, digamos, regiones específicas del planeta. Bien. Ya hemos visto que parte del surgimiento de la psicología está ubicado en Alemania, ¿no? Incluso oficialmente conocemos el laboratorio de Leipzig en Alemania en 1879 como la partida de nacimiento de la psicología académica, ¿no? O sea que en Alemania hay una gran tradición psicológica. Pero también en Europa hay otros países que vienen como aportando ciertas ideas y que se van perfilando en ciertas formas de entender la psicología. Uno de ellos es Francia. La psicología en Francia, digamos, ha tenido, digamos, ideas que han trascendido históricamente de lo que hoy entendemos como psicología. Por ejemplo, hoy en día la psicología francesa, o parte de la psicología francesa, tiene una muy fuerte producción en psicoanálisis. Es más, París es una ciudad destacada por su producción psicoanalítica y algunos dirían que París es una ciudad psicoanalizada. Es llamativo que las personas que han ido a París se dan cuenta que incluso los parisinos que no son psicólogos utilizan muchos términos derivados del psicoanálisis para referirse a cosas cotidianas. Este es un lapsus, no reprima eso, usted tiene una contratransferencia, que son términos técnicos del psicoanálisis que salen de la universidad y se hacen propios. Esto también pasa en la psicología argentina, por ejemplo. Buenos Aires también es una ciudad donde usted encuentra una referencia a los trabajos del psicoanálisis muy fuerte. Incluso ahí al lado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires hay un café que se llama Nescafreud. Y está Freud ahí tomándose un café, una foto de Freud tomándose un café. No obstante, en Francia también tienen adelantos importantes en psicología social. Y si mi memoria no me falla, también fueron unos psicólogos franceses los que empezaron con esta tradición de medición del coeficiente intelectual. Si no estoy mal, se llamaban Binet y Simon. No tengo las fechas exactas aquí. O sea que la psicología francesa podría entenderse como, digamos, un perfil un poco psicoanalítico, aunque tienen trabajos en psicología social no psicoanalítico también muy interesante. Bien. Otro país que fue fundamental en la conformación de la psicología, que ya no existe, o bueno, que existe pero con otra connotación política, es Rusia, ¿no? Ya vimos que uno de los fisiólogos que descubre, entre comillas, uno de los principios fundamentales de lo que después sería la psicología conductual, me refiero a Iván Pavlov, pues era soviético también. Luego hay una fuerte tradición reflexológica en la escuela soviética, de esta cosa de relacionar estímulos y respuestas. También en la psicología soviética tiene una fuerte tradición en la psicología cultural. Por eso habíamos mencionado a Lev Vygotsky como uno de sus autores principales. Por obvias razones, ese tipo de trayectoria en psicología cultural soviética se instaura aquí en Latinoamérica, en Cuba. ¿Por qué por obvias razones? Porque muchos psicólogos cubanos se formaron en el extinto Instituto de Psicología de Moscú y aprendieron toda la tradición de la psicología cultural soviética. O sea que si usted quiere empezar a conocer con más profundidad la psicología cultural, indiscutiblemente tiene que visitar la página web
de la Universidad de La Habana, por ejemplo. Tienen infinidad de trabajos en psicología cultural, muy interesantes por demás. Bien. Así que note que, digamos, Europa siempre ha sido un centro de producción en psicología. También en Italia, en Gran Bretaña también hay trabajos muy orientados a esto de subrayar lo biológico o la psicología comparada, que entiende la psicología comparada de comparar el comportamiento humano con el comportamiento de otras especies, por toda esta tradición de la teoría de Darwin, que era británico, etc. Bien, entonces tenemos Europa con esos países. Ahora, como dirían las abuelas, saltamos el charco y pensemos un poco en Norteamérica, que es un centro de producción científica, pues, yo diría que hegemónico, ¿no? Y la psicología también tuvo asiento y tiene asiento muy importante en Norteamérica, sobre todo en los Estados Unidos. Bueno, en Canadá también hay una interesante producción. De alguna manera la psicología en Norteamérica dominó la forma de entender la psicología del resto del planeta. ¿Por qué? ¿Son más inteligentes? ¿Por qué dominaron la producción científica los norteamericanos? ¿Son mejores que nosotros? ¿Tienen más recursos? ¿Tienen más laboratorios? Simplemente porque cultivaron una perspectiva científica de la psicología. O sea que la mayoría de producción psicológica de Norteamérica tiene una fuerte tradición investigativa y eso hace fuerte a una disciplina, hace muy fuerte. Bueno, ya sabemos que hay razones militares, económicas, que también influyen en la circulación del conocimiento científico. Siempre se ha dicho que el tinte de la psicología norteamericana es la psicología conductual. O sea que hay como una idea de que si usted es un psicólogo norteamericano, indiscutiblemente que tiene que ser psicólogo conductual o conductista. Y no hay tal, me parece. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un centro de producción en psicología cultural muy importante, que es la Escuela de Chicago. De tal manera que no necesariamente se puede asociar una cosa con la otra. Pero indiscutiblemente que, digamos que es un centro de producción intelectual pues muy importante, ¿no? Y ya ustedes vieron todos los autores que hemos mencionado en relación con eso. Europa, Norteamérica. Ahora bajemos un poco y pensemos en la psicología en Latinoamérica. Eso me parece que es importante porque usted vive en Latinoamérica, mamá. En Latinoamérica, bueno, tenemos al sur del continente mucha influencia de la psicología francesa, ¿no? Buenos Aires, etcétera, etcétera. En México, como tiene a los Estados Unidos ahí arriba, también tiene mucha influencia norteamericana. Y nosotros que estamos entre Argentina y México, pues tenemos una influencia todavía también muy norteamericana, entender la psicología. ¿Por qué? Porque los primeros psicólogos o los que fundaron programas de psicología aquí en el país tuvieron una fuerte formación en Norteamérica. O sea que las personas que fundaron los programas de psicología en Colombia se formaron allá y cuando regresan al país pues replican lo que aprendieron allá. Después hubo una oleada de psicólogos que fueron a Europa e hicieron lo mismo. Esto es replicar lo que aprendieron allá. Y ahora está surgiendo como otra nueva, llamémoslo camada de profesionales, que aunque se forman allá en Norteamérica y en Europa, o se forman aquí mismo en Latinoamérica, pues ya no están replicando tanto lo que allá se piensa, sino que están tratando de pensar de manera contextualizada en lo que pasa acá. Y eso me parece que es importante, porque
si uno quisiera resaltar la relevancia social de nuestra disciplina, pues tienes que pensar en los problemas de acá. Los problemas de Latinoamérica no son los problemas europeos ni norteamericanos, son otros. Y si no pensamos estos problemas, entonces si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Por lo general a los norteamericanos no les interesa mucho lo que pasa aquí. Es más, confunden los países. Como que a veces dicen Colombia, Bolivia, eso todo es lo mismo. Un amigo le pasó que fue a la embajada aquí en Bogotá a pedir su visa para los Estados Unidos y bueno, hizo toda la presentación del caso y tal, y el funcionario le dice, bueno, con su mal acento castellano como siempre, pero usted ¿por qué no se queda aquí en Bolivia? Mire que aquí le puede ir bien. Fue aquí. ¿Sí? A ellos no les interesa mucho eso. Es como si a usted se le pide que ubique en el mapa un país africano. Uno confunde el Congo con Mozambique, qué sé yo. El más fácil es Sudáfrica, ¿no? Para ubicar, que hay en la puntica ahí abajo. Bueno, así que yo creo que la psicología latinoamericana está adquiriendo mayor madurez. Eso no significa desde luego que usted deseche todo lo que se hizo en otros, o que se hace incluso en otros planetas, no, en otras regiones del planeta, psicología marciana, pero que usted los contextualice a lo que pasa aquí. Un profesor que yo tuve de psicología educativa, social educativa, en la Nacional, una vez lo invitaron a Alemania. Él trabajaba esto de la convivencia escolar. Y lo invitaron a Berlín porque en Berlín estaban muy preocupados que había mucha violencia en las escuelas. Entonces él se fue preparado con su arsenal teórico para no quedarles mal y decirles algo inteligente, digamos. Y se sorprende porque la violencia en las escuelas berlinesas era que los niños estaban haciendo grafitis en las paredes. Con dibujos obscenos, digamos, y estaban muy preocupados por eso. Así que lo que trato de decir es que si usted se está formando en este país, tiene que pensar lo que pasa en este país. No significa, insisto, que deseche lo que pasa en otros lugares, además que ahora se están construyendo redes de intercambio muy interesantes. Pero o sea, si nosotros no nos encargamos de lo nuestro, nadie lo va a hacer. En un congreso de psicología educativa recientemente vino un psicólogo norteamericano muy reconocido y al final él hizo un llamado de atención muy fuerte. Todos nos sentimos mal porque él dijo, mire, yo tenía, le pregunto, al final que terminan los congresos y vienen los reconocimientos y él rompe el protocolo y dice, mire, les voy a decir algo con mucho respeto. Y es lo siguiente, yo me voy un poco decepcionado de este congreso. Y todos pues ya asustados, ¿qué irá a decir? Yo esperaba que ustedes hablaran más sobre los problemas que tienen acá en su país. Yo lo que escuché fue que ustedes hablan sobre lo que nosotros venimos pensando hace tiempo. Entonces todo el mundo agachó así la cabeza, no quería hablar. Y eso a mí me quedó muy, muy marcado, porque ellos se sorprenden de ver que nosotros no pensamos lo que nosotros pensamos. Y en otra presentación de un sociólogo francés, una cosa muy, muy sensata. Terminó su presentación, era sobre tribus urbanas, algo así. Y alguien se levanta la mano y le pregunta, profesor, ¿cómo entender lo que pasa en nuestro país? Ayúdenos a entender lo que pasa en nuestro país. Y él muy sensato dijo, pues yo la verdad no puedo decir mayor cosa porque lo que yo acabo de presentar es el trabajo que hacemos en Francia. No estoy tan seguro que podamos decir lo mismo de lo que ocurre aquí en este país. Yo creo que esa es la tarea que les corresponde a ustedes. Y claro, pues todos avergonzados todos se pusieron rojos y con ese llamado de atención. Así que estudie la psicología norteamericana, sí,
estudie la psicología europea, sí, pero trate de pensar los problemas en Latinoamérica. Y por último, para pasar al tercer aspecto, ¿alguien ha leído sobre psicología africana? ¿Usted sabe que en África se hace psicología también o no sabía? ¿Eh? Se hace muy buena psicología. El problema de ellos es todo esto de las colonias, la conquista del pensamiento. Hay mucho trabajo en psicología del racismo, por ejemplo. Y vale la pena revisar esos autores. Yo no he visto en ningún currículo de psicología de Bogotá ningún autor africano. Y alguien diría, no, pues que el idioma es difícil, no, porque ya los traducen al inglés y ya con el inglés hay mayor difusión. Así que revise un poco psicología en el Congo, por ejemplo, en Mozambique, ¿sí? En Sudáfrica, cosas muy interesantes. Y les aseguro que en África no saben lo que hacemos aquí en Latinoamérica tampoco. ¿Sí? Es decir, si estuviésemos replicando esta clase en África, estaríamos diciendo, ¿usted sabe que en Latinoamérica se hace psicología? Y todos se ríen, dicen que no. ¿Sí? Así que muy llamativo. Hay programas de investigación que están uniendo psicólogos latinoamericanos con psicólogos africanos, haciendo trabajos, digamos, muy interesantes. Así que como conclusión de este segundo apartado sería que la historia de la psicología está situada por regiones también, ¿no? Que es un saber sobre todo europeo y norteamericano que se difunde a todo el planeta y que la responsabilidad de los psicólogos por lo menos de esta región es tratar de construir una psicología más acorde a nuestros problemas. Eso estaría muy bueno que usted, ahora que está iniciando la carrera, lo tenga presente para lo que viene, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Está claro? Ahí creo que en nuestro texto guía hay un capítulo sobre esto, así que léalo para el examen final. ¿Eh? En el texto guía creo que hay un capítulo sobre esto. Revíselo, aunque sea lea las primeras líneas de los párrafos. Bien. Bueno, es que hoy es una jornada larga porque como ya estamos cerrando el curso, así que le pido esfuerzo, dedicación. Si usted tiene pasión por la psicología, este es el momento de demostrarla. Bueno. En tercer lugar, vamos a nombrar y a delimitar un poco las áreas de ejercicio profesional de la psicología. Ustedes recuerdan que al inicio del curso hicimos una división o varias divisiones de cómo entender la ciencia, y una de esas divisiones era la ciencia básica y la ciencia aplicada, y que habíamos dicho que la ciencia aplicada se puede entender como el uso del conocimiento científico para solucionar problemas relevantes. Así que entienda las áreas de especialización de la psicología como áreas de psicología aplicada, es decir, cómo utilizar el conocimiento psicológico que se deriva de la investigación científica para solucionar problemas un poco más cotidianos. Eso entiéndalo como áreas de especialización. Y tenemos un listado cada vez más extenso de especializaciones en psicología. Algunos dirían, eso se aprende ya en el posgrado, que haga un posgrado en psicología tal, etcétera. Pero no sé si es tan así, porque usted lo puede ir aprendiendo desde el pregrado si se anima. Bien, en primer lugar voy a empezar con el área que a algunos les parece más o menos amable, y es la psicometría. ¿Bien? Psicometría. La psicometría, como su raíz etimológica lo indica, es
es el área de la psicología para tratar de medir los fenómenos psicológicos. Psicometría. O sea que todos esos test técnicamente se llaman pruebas objetivas, test de personalidad, de coeficiente intelectual, de convivencia, etcétera. Incluso las pruebas de evaluación que hace el ICFES tienen como base conocimiento psicométrico, que es cómo medir si alguien es más inteligente que otro, cómo medir que alguien sabe más que otro, cómo medir que alguien es más cooperativo que otro, cómo medir su personalidad, cómo medir si usted tiene una esquizofrenia y este no tiene una esquizofrenia. Son problemas complicados. Por eso ustedes van a ver en la carrera cursos creo que ya ven de matemáticas. ¿Sí? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Seguro? Sí. ¿Ya vieron el curso de estadística descriptiva? ¿De estadística inferencial? Bueno, ¿se acuerdan las bombas atómicas que yo les dije que iban a recibir? Son esas. Hiroshima y Nagasaki. Y después le tienen que enseñar a usted cómo construir pruebas objetivas bajo razonamientos o procedimientos psicométricos. Desde luego, me estoy refiriendo a test serios, ¿no? No es el que sale en la revista Tú. 15 minutos. Que le dicen 3 preguntas y si usted tiene 3 dedos, entonces usted es un, qué sé yo, no. Son pruebas más serias, ¿no? Tengan cuidado porque eso también se volvió una fuente de mercadeo impresionante. Como usted es estudiante de psicología, probablemente, y usted sabe que a nosotros nos vigilan todo el tiempo, alguien en el planeta ya sabe quién es usted. Sabe sus gustos, sabe qué estudia, sabe sus miserias, todo eso lo saben ya. Y es probable que le empiecen después a llegar correos vendiéndole pruebas psicométricas. No las compre porque por lo general no son serias. ¿Cómo se sabe si una prueba psicométrica es seria? Primero porque está avalada por una organización, en este caso sería el Colegio Colombiano de Psicólogos o la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Y hay personas psicólogos que se dedican a la psicometría y se dedican a diseñar pruebas y eso se puede comercializar, eso se hace una patente y tal, para medir algo. No es un procedimiento fácil, porque hay que ajustar la medición, etcétera, pero es una muy buena, digamos, perspectiva profesional. Pero usted tiene que ser fuerte en las matemáticas para ser un buen psicómetra. Es más, si a usted no le gusta la psicometría, también estúdiela a fondo para poder criticarla, ¿no? Para poder criticarla. La psicometría. Entonces ahí tiene la psicometría. Todo esto de test y pruebas objetivas está basado en eso. Bueno. En segundo lugar, y esta está de moda, es la psiconeurología. Psiconeurología o neuropsicología, le dirían algunos. Está de moda, ahora hay una obsesión por entender absolutamente todo el comportamiento humano como derivado de algún tipo de función cerebral. Es una cosa... Y esto no es nuevo, esto surge más o menos en 1800, digamos, con una cosa que se llamaba la frenología, que era ver la relación entre algunos rasgos de personalidad, digamos, con la forma de su cráneo, con los rasgos de su rostro. ¿Sí? Es decir, como que esto de, usted como que tiene cara de loco, era una cosa casi frenológica. No, es que usted tiene cara de estúpido. Es que usted es muy cabezón, y si era cabezón era que inteligente. Si usted tenía cabeza de chorlito, bueno, estaba perdido. O sea que esta obsesión por esta cosa de ubicar, de entender el comportamiento humano y algunas emociones humanas
derivadas de nuestro funcionamiento cerebral no es nuevo. Claro, hoy tenemos aparatos más especializados, ¿no? Los TACs, los que le han hecho TAC saben a qué me refiero. Le muestran a una persona algunas fotografías y miran qué pasa en su cerebro. Bien. Tercero, una de las áreas más tradicionales, más llamativas. Al principio casi todos quieren hacer eso, pero después se dan cuenta que hay otras formas. Es la psicología clínica. La psicología clínica. Entonces usted se imagina como el gran terapeuta que soluciona cosas que no tienen solución, ¿no? Pero sí, así son, o sea, que usted cree que con una frase la persona ya se va a sentir bien, ¿sí? Y eso no es así. Eso no es así. Entonces, los psicólogos clínicos tratan de utilizar los conocimientos psicológicos para, digamos, mitigar el sufrimiento de las personas. Reducir el sufrimiento de las personas. Ellos tienen todo un conjunto de procedimientos para diagnosticar lo que le pasa a una persona. Es decir, si está triste, qué sé yo, si se quiere morir, etc. Ellos tienen manuales específicos para hacer diagnósticos. O sea que un psicólogo clínico puede hacer un diagnóstico clínico y ese diagnóstico es válido en cualquier circuito de entidades de salud. Por lo general, utilizan algunos manuales de diagnóstico que utilizan también otros profesionales de la salud, como los psiquiatras. Pero hay que distinguir desde luego entre la psiquiatría y la psicología clínica, porque el psiquiatra primero es un médico y después es especialista en enfermedades mentales, llamarían ellos. Y ellos, para enfrentar las enfermedades mentales, utilizan medicación. El psicólogo no utiliza medicación. ¿Sí? Tenga cuidado, porque probablemente alguien se le acerca y le puede decir: mire, formúleme Prozac. Es que estoy viendo elefante rosado, necesito un Prozac. Y usted para no quedar mal saca y firma y incurre en la ley. En alguna ocasión los psicólogos clínicos trataron de medicar y fueron al Estado colombiano a solicitar ese permiso y le fue negado, porque nosotros no sabemos nada de farmacología. A duras penas sabe uno que un Alcacer se sirve para un guayabo, dice. Guayabo. Sí. Así que no vaya a medicar a nadie, oye. Bueno, psicología clínica y la imagen tradicional es que usted tiene un consultorio y ahí llegan las personas tristes y salen alegres. Bien, las condiciones de trabajo del psicólogo clínico ahora son deplorables porque están en los sistemas de salud que parecen más sistemas de muerte, las EPS, y les dan 15 o 20 minutos para atender a las personas. Muchos psicólogos clínicos están sufriendo enfermedades laborales por eso. No crea que es tan fácil escuchar los dolores y los sufrimientos de otras personas. Uno como que se va llenando de eso. Ah, sí. Esto es importante lo que dice la compañera. ¿Cómo? ¿Qué es bueno? ¿No es buena? ¿Cómo así, de dinero? Sí. Nada en psicología es bueno económicamente. Ay, pues Mire, es que lo que dice la compañera, lo que dice la... Acuerden que están grabando. Es que lo que dice la compañera es importante. Ella nos dice que hay muchas quejas en relación a la práctica de la psicología clínica, y es cierto. Y me acordaste de una anécdota de una conocida que me contactó y que se sentía muy mal, que se sentía deprimida y tal. Entonces yo le dije que buscara ayuda profesional. Me dijo que ya estaba en un tratamiento psicológico. Y yo lo primero que le pregunté, bueno, ¿y cómo lo están tratando? Y me dijo que estaban haciendo hipnosis.
que porque ella cree que es algo de su infancia que no conoce. Y a mí me dio un mal genio porque están engañando a las personas. La hipnosis no se utiliza a nivel profesional para esas cosas. Así que desde luego, todo eso hay que ser muy organizado, hay que llevar archivos, es una tarea complicada. Bien. Y además hay que tener ciertas habilidades para ser psicólogo clínico, ¿no? Bueno, ahora es conocida que es la psicología de la salud. Psicología de la salud. Y aquí recuerde que entendemos la salud según el sentido de la ONU o de la OMS, es decir, la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino la salud está orientada a fomentar el bienestar físico y psicológico de las personas. O sea que los psicólogos de la salud tienen como premisa enseñarle a las personas a vivir satisfactoriamente, si se quiere. Entonces, los psicólogos de la salud trabajan en hospitales, en algunas organizaciones que promueven la salud, en algunas entidades estatales también. Y es cómo hacer para que las personas, ellos le llaman que lleven estilos de vida saludable. Es el famoso... ¿Sí? Exacto, es decir, que las personas puedan disfrutar pues, su vida, ¿no? Ahora, lo importante es no solamente fomentar un solo sentido de vida saludable, es decir, el éxito económico, porque hay otras formas de vivir bien y eso se le enseña a las personas. De tal manera que esos sentidos de vida saludable trabajan con nutricionistas también, ¿no? Hacer deporte, ese tipo de cosas para disfrutar estos pocos años aquí en la Tierra. Bien. Otro campo que viene como emergiendo y muy atractivo para algunos es la psicosexología o psicología de la sexualidad. Sí. Y como ustedes se imaginan es cómo utilizar conocimiento psicológico para tratar de resolver problemas asociados a la sexualidad humana, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Por lo general también tienen sus consultorios, trabajan en centros médicos y son remitidos por especialistas, digamos. Entonces el médico encuentra algún desorden, algo, digamos, y entonces lo remite al psicosexólogo. Y mire que aquí estoy mencionando mucho la relación entre medicina y psicología. Y esa es muy problemática. El psiquiatra por lo general ve al psicólogo por encima del hombro, ¿no? Así como los psicólogos vemos a los trabajadores sociales. Y los médicos, algunos médicos no tienen una muy buena actitud hacia la psicología. Pero cuando se les agota sus posibilidades médico-biológicas, ahí sí dicen, no, pues vaya a un psicólogo y no sé qué más hacer. Así que muchas remisiones van en ese sentido. Bien. Otra área, y aquí nos están preguntando por esta cosa económica, el cochino dinero. Somos hijos del capital. Es la psicología organizacional y del trabajo. ¿Qué es un psicólogo organizacional? Bueno, es una persona que anda con saco y corbata, que está en la oficina al lado de los administradores y que tiene como funciones hacer selección de personal, campañas de trabajar mejor, algo así, bienestar, desarrollo humano es el término técnico, desarrollo humano. Y pues tiene ese tipo de actividades, aunque hay que decir que en algunas empresas le asignan actividades poco gratas, como por ejemplo organizar la fiesta del cumpleaños, que el día del niño decirle a todos que se disfracen, así. Se supone que hasta hace algunos años era un área donde
económicamente pagaban muy bien, pero eso ha venido decayendo. Entre otras cosas porque hay programas que se llaman tecnologías en recursos humanos. Entonces es un técnico en recursos humanos y las empresas prefieren contratar a una persona tecnóloga que a un profesional. Como una recomendación sería que si usted alguna vez ejerce como psicólogo organizacional, por lo menos asegúrese de que al que va a contratar, que no se vaya a suicidar ahí, ¿bien? Y que no vaya a causar un robo o algún problema, porque después usted le dice quién hizo la selección ahí. Para eso utilizan pruebas y ese tipo de cosas. Bien. La siguiente, esta casi no me gusta, pero hay que mencionarla. Psicología del consumidor. Psicología del consumidor. Creo que hay una especialización o dos especializaciones en Bogotá. ¿Qué es un psicólogo del consumidor? Pues es estudiar muy bien a nivel psicológico a las personas para que compren cosas. Sí, cosas que no necesitan además. ¿Sí? Entonces es como, bueno, usted cómo piensa, usted qué lee, cómo se viste y qué productos serían los más adecuados para eso. O sea que el psicólogo del consumidor por lo general trabaja con publicistas, estos que hacen cosas de mercadeo y utilizando teorías psicológicas para que usted sienta una necesidad incontrolable de comprar un celular inteligente, por ejemplo. Sí, sí, algo así. Y si usted no lo compra, usted se siente triste, esa es la idea de él. Si usted no lo compra, su vida no tiene sentido y se tiene que pegar un tiro. Entonces, eso es la psicología del consumidor. Bien. Estoy exagerando, pero este es un área de la psicología muy funcional. Muy funcional, es decir, con nuestro sistema político o económico es muy funcional. Sí, mire que en las campañas electorales están contratando psicólogos de este estilo para decirle a los candidatos qué tiene que decir y qué tiene que hacer para que las personas sientan empatía hacia ellos y ganen su voto. Así no conozcan su programa de gobierno. Y hacen campaña sucia también. O sea, cómo hacer para que el otro candidato caiga mal. Yo me acuerdo que cuando eran las votaciones para la alcaldía de Bogotá, muchas señoras de las tiendas decían que Petro pues, tenía buenas propuestas, pero es que era muy feo. Y no votaron por él. Y yo dije, pero bueno, o sea, traigan aquí a Brad Pitt para que gobierne la ciudad. ¿No? Bueno, la siguiente, la psicología deportiva. Psicología deportiva. Deportiva, sí. Es decir, utilizar los conocimientos psicológicos para mejorar o apoyar el rendimiento de algunos atletas. Por ejemplo, los que hacen esto de los 100 metros planos utilizan muchos psicólogos deportivos porque eso es una repetición y repetición de cómo salir de la pista, etc. Y por lo general hay psicólogos deportivos que están estudiando tiempos de reacción, tensión muscular, manejo de pensamientos. Eso parece que tiene una influencia directa en el rendimiento deportivo. Y aunque en Europa y Norteamérica hay más campo para los psicólogos deportivos, aquí en Colombia viene abriéndose mucho campo, sobre todo en el IDRD. Cada vez están contratando más psicólogos y psicólogas para los equipos profesionales y amateurs. Casi que hoy todos los equipos de fútbol profesional tienen un psicólogo que le ayuda al director a tratar de hasta motivar un poco a los jugadores y para que jueguen mejor y ese tipo de cosas. Bien. La siguiente, una muy llamativa, muy tradicional también, que es la psicología educativa. Yo creo que junto con la psicología clínica es una de las más tradicionales. Y es utilizar conocimientos psicológicos para entender, mejorar, apoyar procesos educativos.
no solamente está orientada a la educación formal, es decir, al trabajo en escuelas y tal. Empiezan a surgir nuevos campos educativos no formales. Por ejemplo, en algunas organizaciones familiares, en hospitales también hay cuestiones de educación, etc. Y por lo general, el núcleo de este tipo de psicología es pensar muy bien el fenómeno de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Cómo enseñar, cómo aprender, cómo aprende el ser humano y cómo eso puede mejorarse. Incluso en esta modalidad de estudio que ustedes tienen, que es la modalidad virtual, digamos, hay estudios sobre psicología de la educación virtual, si uno realmente puede aprender así o no, o qué ventajas y limitaciones hay. Y para ir terminando, tenemos la psicología jurídica, que tiene que ver con, o forense también le denominan a veces, ¿no? Es como lo jurídico también tiene que ver con conductas delictivas, entonces es tratar de entender esas conductas, delictivas o no delictivas, en términos psicológicos. Ahora está muy de moda, y tengan cuidado con eso, que como el Estado Nacional ahora reconoce el concepto de psicólogos en algunos juicios, como que volverse perito en psicología. Es decir, un profesional que da un dictamen sobre algún caso y ese dictamen tiene peso en la decisión del juez. Y esto es algo pues muy delicado, ¿no? O sea, que si usted hace un mal concepto puede perjudicar a una persona, ¿sí? También en esto hay una corrupción impresionante. Yo tengo una conocida que hace psicología jurídica, es perito del Estado, y le asignaron un caso de una violación de una menor. Y el abogado ¿cómo se llama?, del victimario fue a decirle a la psicóloga que hiciera un concepto diciendo que la menor de alguna manera había provocado eso. Eso es grave, es decir. Y ella le dijo que no, y lo peor fue que el abogado le dijo, bueno, si usted no me hace concepto, yo lo consigo, algún psicólogo me va a firmar eso. O sea que aquí hay una cuestión ética, ¿no? Está perjudicando a una niña, es decir. Bueno, y las tres últimas que tengo aquí son una psicología social, ¿no? Psicología social, es decir, entender la influencia de los contextos sociales en el comportamiento psicológico. Hay trabajo con sociólogos también, pero tienes un área específica de trabajo. Es decir, cómo los seres humanos interactuamos con otros, qué pensamos sobre los demás, cómo eso nos influencia a nosotros. Porque usted sabe que uno se comporta de una manera distinta cuando está solo que cuando está acompañado. Exacto. De tal manera que la psicología social. La psicología comunitaria también, derivada de la anterior, es decir, cómo utilizar el conocimiento psicológico para afrontar problemas comunitarios o grupales, etc. Ahora se viene, si todo sale como algunas personas esperan, digamos que en Colombia se firme lo que se quiere firmar en La Habana, ¿no? Yo creo que la sociedad colombiana va a demandar de los psicólogos mucho apoyo en relación a lo que ahora se conoce como reparar a las víctimas. Y por ahora creo que son todas las líneas de psicología que podríamos mencionar. Ahora están surgiendo una cosa como de psicología ambiental y tal, pero parece que para todo hay una psicología. Puede ser una ventaja en relación a que podemos ampliar nuestro campo, pero es una desventaja, en relación a que cada vez nos distanciamos más los unos de los otros. ¿Sí? Cada vez nos distanciamos. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto?